El 13 de septiembre de 1923, Miguel Primo de Rivera da un golpe de Estado que triunfa ante la total indiferencia del pueblo español. Solo hay una parte de la burguesía, especialmente la catalana, que aplaude el golpe. ¿Por qué lo aplaude? Pues porque lo que viene siendo la burguesía catalana había estado totalmente azotada por la violencia sindical del momento. Entonces ve en el golpe de Estado una nueva oportunidad para sus negocios. El rey Alfonso XIII acepta inmediatamente las consecuencias del golpe y haciendo así ningún caso de la Constitución que había firmado, guardar y proteger. Apoya la formación de un gobierno de militares, presidido por Primo de Rivera. En ese momento España deja de ser una monarquía constitucional y pasa a ser una dictadura. El rey, así, hace que su carrera esté totalmente involucrada con la política de Primo de Rivera, lo cual más tarde le pasará factura. El nuevo régimen se caracteriza por eliminar las garantías constitucionales, disolver las Cortes, expulsar los partidos políticos, establecer la censura de prensa, la cual pone en manos de los militares, al igual que el gobierno de las provincias. Se extiende a toda España un grupo llamado los somatenes, los cuales son una milicia armada formada en su mayoría por voluntarios catalanes que velan por guardar el orden en las provincias. Una de las primeras decisiones de Primo de Rivera es formar su propio partido político, la Unión Patriótica. Un partido político único, ya que declaró ilegales a todos los demás, estaban prohibidos. Dentro de lo que él llama el programa regeneracionista, emprende la reforma de la administración y declara la guerra al caciquismo. Disuelve todas las instituciones y ayuntamientos que había en el país y en su lugar coloca a un mandatario del ejército. Durante los primeros años la dictadura apenas cuenta con oposición. Los socialistas, que en un primer momento habían decidido mantenerse neutrales, terminan colaborando con la dictadura. Cuando los socialistas entierran a Pablo Iglesias en 1925, que había sido el fundador del partido, en el seno del partido empiezan a haber ya dos tendencias. Una mayoritaria, defendida por los sindicalistas y liderada por Francisco Largo Caballero. La parte socialista, que estaba liderada por Francisco Largo Caballero, era totalmente favorable con la colaboración de la dictadura. Otra parte dentro del seno, minoritaria, estaba defendida por Indalecio Prieto y apoyaba por oponerse totalmente a la dictadura. En este momento los anarquistas y los comunistas eran dos grupos que habían sido declarados ilegales por la dictadura. Por lo tanto, habían pasado a la clandestinidad. Dentro del seno anarquista se producen enfrentamientos, encabezados por dos grupos con ideales opuestos. Por un lado, había un grupo que apostaba por una actuación sindical y moderada. Y por otro lado, había un grupo llamado los revolucionarios que apostaban por una insurrección armada. Estos últimos, en 1927, fundarán lo que se conoce como la FAI, Federación Anarquista Ibérica. Al margen de esto, el 8 de septiembre de 1925, en el puerto de Ceuta, Primo de Rivera embarca en el buque insignia de la monarquía española, el acorazado Alfonso XIII, y desde allí pretende una invasiva definitiva a Marruecos en el desembarco de la bahía de Alusema. Este es el primer gran conflicto bélico que ocurre en la dictadura de Primo de Rivera. Se trataba de una misión conjunta hispano-francesa. De hecho, gracias a la colaboración francesa, el éxito del desembarco es total. Las tropas aliadas triunfan de una manera gloriosa y espantosa al mismo tiempo. Las tropas de Marruecos se tienen que rendir en cuestión de horas. Y 6 meses después se declara oficialmente el final de esta insurrección. ¿Quiénes eran los oficiales africanistas que habían hecho carrera militar en Marruecos? Pues una serie de oficiales que serán totalmente decisivos en el futuro de España. Sanjurjo, Mola, Godet, Varela, Franco. En diciembre de 1925, en plena popularidad de Primo de Rivera, este decide cambiar su gobierno de militares por civiles. ¿Por qué hace esto Primo de Rivera? Con esta decisión refleja su intención de permanecer en el poder, aunque sin renunciar a las grandes características que definían su dictadura. A partir de aquí deberíamos hacer mención al desarrollo político y a los cambios económicos acontecidos durante la dictadura.
Lo primero a lo que hay que hacer referencia es que en Europa se había estado desarrollando lo que se conoce como la Belle Époque. La Belle Époque es un concepto que refleja la intención de una sociedad que también se ha llamado como los locos años 20, en los cuales se vivía una cierta hipocresía, porque había un derroche y una euforia económica en un periodo de entreguerras mundiales, en el cual se vivía en una histeria y alegría colectiva que era totalmente indiferente a lo que se venía encima. Estos conceptos llegaron tarde a España, pero llegaron y empezaron a crearse los ideales que cuestionaban a regímenes autoritarios como por ejemplo una dictadura. Como Primo de Rivera se veía esto venir, pone en marcha la economía del país de una forma muy acelerada. La dictadura crea una propuesta ambiciosa de obras públicas en las redes de comunicaciones, carreteras, caminos, redes ferroviarias. También se pone en marcha una política sobre hidráulica. Se crean confederaciones hidrográficas, embalses, pantanos, lo cual hace que la electricidad vaya llegando poco a poco a todos los rincones de España. Se incrementa el empleo y se crea una mayor estabilidad social, ya que en este periodo disminuyen las huelgas. Además, el turismo empieza a llegar a España. Para celebrar los 5 años desde el golpe de Estado, Primo de Rivera elige Barcelona como destino, lo cual no es casual. Lo que intenta con este gesto es recuperar la confianza y el respeto de la burguesía catalana que en este momento ya había perdido, por gestos que habían dañado su imagen política, como por ejemplo prohibir el uso del catalán en reuniones públicas. El nacionalismo más moderado había sido ya reemplazado por uno de corte más reaccionario. Es decir, que los catalanes ya habían dejado de un lado un nacionalismo de corte muchísimo más parlamentario por un nacionalismo más radical, que estaba encabezado por Francesc Macià. Se puede considerar como el principio del fin el año 1928. El principio del fin me refiero al principio del fin de la dictadura. La opinión pública estaba ya muy deteriorada. Para salvar su régimen, Primo de Rivera intenta crear una nueva constitución, aunque de carácter totalmente autoritario y corporativo. Este intento de institucionalizar la dictadura no encuentra buena acogida por parte de los socialistas, además de otros grupos. Empiezan a distanciarse cada vez más de los ideales del régimen. Este proyecto de una nueva constitución acaba siendo un rotundo fracaso, lo cual es aprovechado por la oposición para hacerse ver en la sociedad española. En 1929 se utilizan dos grandes acontecimientos de la sociedad española por la dictadura como muestra de lo moderno que estaba convirtiéndose, o sea, de lo moderno que se estaba convirtiendo el país, ¿no? La Exposición Iberoamericana en Sevilla y la Exposición Universal en Barcelona. Las dos exposiciones son un éxito abismal, pero eso no engaña a la opinión pública, ya que aunque estas dos exposiciones habían atraído el turismo y reflejaban un país moderno, el pueblo sabía que en realidad vivían en una dictadura. El final de la dictadura y de la monarquía puede considerarse progresivo pero rápido. El 27 de enero de 1930, Primo de Rivera abandona el Palacio Real tras presentar su dimisión al rey. El dictador ha fracasado en su intento de crear un sistema dictatorial adaptado a la institucionalidad política. Ha perdido absolutamente ya todos los apoyos que tenía y abandona España. Con el prestigio de la monarquía puesto en evidencia a causa de su vinculación con la dictadura, Alfonso XIII se ve en una situación muy difícil, ya que se ve obligado a tutelar el primer intento de transición española. Primeramente designa como presidente a Berenguer. El gobierno de Berenguer, conocido como la dicta blanda, aborda la transición de una manera tan lenta que la opinión pública lo fulmina, lo cual acaba dañando aún más a la monarquía. En agosto de 1930 se reúnen en San Sebastián los principales representantes de las fuerzas antimonárquicas republicanas, socialistas, regionalistas, nacionalistas, las cuales firman un pacto mediante el cual se comprometen a derribar de manera contundente y definitiva la monarquía española. Los grandes intelectuales españoles defienden
de manera pública la posición contraria a la dictadura. Uno de los cuales cabe citar en este momento es al gran filósofo José Ortega y Gasset, el cual publica un artículo muy contundente, el cual firma y finaliza con una frase demoledora: hay que destruir la monarquía. En diciembre de 1930 estalla en Jaca una sublevación militar a favor de la República, pero la huelga general provista como apoyo a esta sublevación no llega nunca a declararse, principalmente por una falta total de coordinación entre los distintos dirigentes del Comité Revolucionario, y al final la sublevación fracasa. Los capitanes Fermín Galán y Ángel Hernández, que habían sido los responsables de primera plana del levantamiento, son fusilados y los demás miembros del comité van directamente a la cárcel, lo cual empuja a parte de la opinión pública, que estaba indecisa, hacia la causa republicana. Al fin, el gobierno se decide a convocar elecciones generales, pero los partidos políticos se niegan en rotundo a participar en ellas, por lo cual Berenguer acaba dimitiendo. En febrero de 1931, el almirante Juan Bautista Arnaz es designado por el rey para formar un nuevo gobierno. Arnaz convoca elecciones municipales para el 12 de abril. Durante la campaña previa, la campaña electoral, los republicanos toman las calles, haciendo ver que solo es el principio del fin de una monarquía que lo ha tenido totalmente en una cárcel ideológica. Los resultados son una gran sorpresa, porque aunque el número de concejales monárquicos supera al de los republicanos, los republicanos triunfan en las grandes ciudades de España, lo cual es doblemente sorprendente, porque es en las grandes ciudades donde ya se había extinguido el caciquismo, donde de verdad el voto es libre, ya que en los pueblos el voto estaba totalmente condicionado por el poder que los caciques establecían sobre los habitantes de los pueblos. Tras conocerse los resultados, el presidente del gobierno acude al despacho del rey. En ese momento tiene lugar una anécdota que ha sido totalmente escrita y analizada por muchísimos historiadores, la cual dice así. Le preguntan a Arnaz, los periodistas en la puerta, que si va a haber crisis, a lo cual Arnaz, el presidente, responde: ¿qué más crisis quieren ustedes que la de un país que se acuesta monárquico y se levanta republicano? El 14 de abril de 1931 se proclama la República. España es una fiesta. En ese mismo momento se cambian los nombres de las plazas. La gente sale a las calles. En Barcelona, los líderes de Esquerra Republicana, que habían ganado las elecciones allí, convocan por radio una gran manifestación multitudinaria a la plaza de Sant Jaume para ver expectantes cómo es proclamada la República Catalana por su líder en el momento, Luis Companys y Francesc Macià. En Madrid da comienzo la última reunión de ministros liderada por el rey, por Alfonso XIII. El conde de Romanones le transmite la información al Consejo de que ha acordado con representantes republicanos que la entrega del poder se hará de una manera pacífica. La monarquía cae ese mismo día, por no haber sido capaz de adaptarse a los reclamos de reforma y modernidad que el pueblo pedía. Se izan banderas republicanas en todas las provincias españolas, entre ellas en la Puerta del Sol. Y el nuevo presidente, que será Alcalá Zamora, proclama por fin la Segunda República Española. El 15 de abril de 1931, Alfonso XIII vive en Francia su primer día de exilio.